Cuando se habla de Renault 5 Turbo, casi nadie piensa en el Renault 5 Copa Turbo de 1982, ni siquiera en el conocido como culo gordo. La mayoría piensan en el Super 5 GT Turbo. De igual modo, cuando nos referimos al Ford Fiesta XR2, casi todos piensan en las versiones posteriores, no en la primera de 1982. Coches en cierto modo olvidados, muy distintos entre sí e iniciadores de una verdadera saga. Pero, ¿cuál era mejor? Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Antes de empezar con el vídeo os hago una advertencia. Al final, en el consultorio, hay una pregunta muy interesante que tiene que ver con Ferrari y con Gandini. No os la perdáis. Confieso que me gustan estos vídeos en que podría hacerlos prácticamente sin guión. Tengo que consultar las fechas o algún dato porque es que esta historia la he vivido. Además la he vivido un poquito como probador, pero sobre todo como aficionado y como lector devorador de revistas de coches. Para empezar esta historia vamos a empezar, como solemos decir, por el principio. Pero no nos vamos a ir a 1982, no. Nos vamos a ir a 1976, que es cuando nace el Renault 5 Copa, pero el Copa atmosférico, sin turbo. Gordini, Alpine, Copa. En la segunda mitad de los años 70, el Renault 5 en España gozaba de muchísimo prestigio. Muchísimo, era un coche de enorme éxito. Pero en lo que se refería a prestaciones deportivas, sobre todo las versiones básicas de R5, se veían superadas por el SEAT en España, Fiat en otros mercados, 127, que es verdad que tenía un motor de solo 903, pero era un motor muy alegre, que subía muy bien de vueltas. Y además tenía unas suspensiones y un comportamiento un poco más deportivo, motor transversal, por cierto. Realmente ese coche tenía un tacto claramente más deportivo que el Renault 5. Así que Renault decide hacer una cosa que la tenía muy a mano, que es montar, porque era un motor longitudinal, lo podía hacer sin dificultad, en el R5 el motor del R12, un 1300 que daba, lo tengo aquí apuntado, 64 caballos. Y así nace el Renault 5 TS, un coche que conozco muy bien porque fue mi primer coche de carreras. A pesar del incremento de potencia, esta Renault 5 seguía teniendo unas suspensiones muy orientadas al confort y eso hacía que el comportamiento deportivo no fuera tampoco muy bueno y sobre todo hacía que perdiera tracción, no tuviera mucha motricidad en curva lenta. No era un coche tampoco tan deportivo. Como Renault quería un coche verdaderamente deportivo, ¿qué hace? Pues decide lanzar una versión aún más deportiva y encarga a Gordini una culata hemisférica. No sé si sabéis lo que es una culata hemisférica, pero os lo explico súper rápido. La culata de los motores Renault, de ese tipo de motores que llamaban Sierra, era una culata plana completamente, con las dos válvulas. Imaginaros que es pues ligeramente inclinada, pero una culata absolutamente plana con dos válvulas y la bujía. Mientras que la culata hemisférica es pues un hemisferio, sería una semicircunferencia con las dos válvulas enfrentadas, lo que permitía que fuera mucho más eficaz, que los gases, las turbulencias favorecieran el rendimiento. Una cosa tan tonta como esa hacía aumentar la potencia de una forma muy notable. Gracias a esta culata hemisférica y a un ligero aumento de cilindrada hasta 1397 centímetros cúbicos, pues el Renault 5 Copa daba 93 caballos, que para un peso que estaba, incluso no llegaba a 900 kilos, eran una potencia que cundían mucho esos caballos. Pero es que además, en este coche se tomaron muy en serio el comportamiento deportivo y retocaron no solo frenos, sino sobre todo suspensiones, poniendo unas barras de torsión más duras, unas barras estabilizadoras más duras y una amortiguación más dura. Ahora sí había un Renault 5 verdaderamente deportivo. Este Renault 5 deportivo en Gran Bretaña se llamó Renault 5 Gordini, en Francia se llamó Renault 5 Alpine y en España se llamó Renault 5 Copa, lo cual me parece un acierto, porque la fama y la imagen que daba la Copa Renault a la propia Renault era espectacular. De este Renault 5 Copa hubo dos versiones. Había la normal, la que se vendía al público para ir por la calle, y la de competición, que era rarísimo. Que, de hecho, yo encontré uno de estos, y bueno, había tortas, un Renault 5 Copa de competición, pero que nunca había corrido. Había bastantes diferencias.
La más importante eran los reglajes de suspensiones, pero sobre todo es que el Renault 5 Copa de competición llevaba discos atrás y delante llevaba discos pero ventilados y de más diámetro. Realmente el Copa competición era mucho mejor, mucho más incómodo también, pero vamos, simplemente el Copa de calle era un coche con unas prestaciones para la época muy notables. Llega el turbo. El turbo en estos años, hablo ya de primeros años 80, en general estaba de moda, pero en el caso de Renault estaba muy de moda. Ya sabéis que Renault fue quien introdujo el turbo en la Fórmula 1 y esto hacía que realmente en ese momento pues la capacidad tecnológica de Renault respecto a los motores sobrealimentados estaba por encima del resto de las marcas y deciden ponerle un turbo en 1982 al Renault 5 Copa y nace el Renault 5 Copa Turbo. Y os digo una cosa, no fue fácil. Había dos problemas. Uno tan sencillo como el espacio. El turbo, que era un Garrett T3, meterle en el vano motor del Renault 5, que era relativamente pequeño, con motor longitudinal, no fue nada fácil. Y luego, claro, es que en esa época no había inyección. Con inyección es todo mucho más fácil, no había inyección. Entonces había dos opciones, que se llamaba carburador soplado y carburador aspirado. Bueno, pues lo que hicieron en este caso fue poner el carburador aspirado. Esto quiere decir que el turbo, entra el aire al carburador y el turbo va después, succiona el aire desde el carburador, con lo cual quiere decir que comprime mezcla, no solo aire. Si es soplado, carburador soplado, quiere decir que el turbo va antes y mete aire a presión al carburador y de ahí ya va el motor. Pero no, en el caso del Renault 5 Copa Turbo, el GT Turbo fue al revés, el carburador era aspirado y el turbo comprimía mezcla, con lo cual, pues oye, hacer pasar la mezcla por una turbina que está a muy alta temperatura no parecía la mejor idea. A pesar de esta dificultad, yo no conozco ningún R5 Copa Turbo que haya salido ardiendo, pero lo cierto es que la compresión se bajaba, porque claro, estaban metiendo ya aire comprimido, la mezcla comprimida bajaba a 8,6, el turbo soplaba a 0,45 bares, ya sabéis que un bar es la presión atmosférica, es decir, 1,5 veces la presión atmosférica, y esto hacía crecer la potencia desde 93 a nada menos que 110 caballos. Bueno, en la versión de venta al público del Renault 5 Copa Turbo ya llevaba discos de freno también detrás y además llevaba unas llantas de aleación que eran muy bonitas y que suponían una diferencia respecto al Copa que la llevaba de chapa. Insisto mucho en una cosa, decir, bueno, de 110 a 93, no son tantos. Bueno, es un 20%. Un 20% más de potencia es mucha más potencia. Y ahora hablaremos del XR2, pero antes de hablar del XR2, déjame que te cuente una cosa que te puede interesar, sobre todo si vives en Cataluña o cerca de Cataluña. Ya sabéis que me encanta estar con vosotros, conoceros, con mis seguidores, y el sábado 27 de este mes de abril estaré en Sant Martín de Tous, a menos de 1 hora de Barcelona, para asistir al 6º encuentro de Renault Clio, 16 válvulas Williams y Renault Clásicos Deportivos. Un evento que es una verdadera referencia y vienen participantes de todas partes de España, bueno, de España y del extranjero, porque hay participantes, el año pasado los hubo, de Francia. Pasaré todo el día allí, en este encuentro. Además, llevaré un coche que estoy seguro que os va a gustar, pero no os voy a develar cuál es, eso ya lo veréis. Y bueno, pues además de todo eso, pues estaré con vosotros y daré una charla sobre estos pequeños Renault deportivos de los años 90. Es un programa intenso. Las actividades arrancan a las 8:30 de la mañana y acaban después de comer. Habrá trofeos, sorteos, música, ruta. Si tienes uno de estos coches, ¿por qué no te animas a participar? Y si no lo tienes, da igual. Vente como espectador y charlamos un rato. Quiero y no puedo. A principios de los años 80, Ford también quería llegar a este público que buscaba un utilitario con ciertas dotes deportivas y lanza un coche muy conocido, muchos de vosotros lo conoceréis, el Ford Fiesta Super Sport. Muy conocido entonces entre los aficionados e incluso entre la prensa por el zapatones. Seamos sinceros, la verdad es que en ese momento Ford estaba un poco por encima en cuanto a presencia, calidad de acabados que otras marcas, eso es verdad. Y este coche era llamativo y muy bonito. Pero en el fondo, no había mucha sustancia porque era el Ford Fiesta S, el 1300 con motor de 66 caballos y para la época, unas auténticas ruedacas, que eran unos neumáticos 185/60
en llanta de 13 pulgadas de diámetro por 8 pulgadas de ancha. Pero ya, esas ruedacas y algún detalle de pintura y poco más, el coche no tenía mucho más. Era un coche que gustó mucho a aquellos que no entendían de coches o no practicaban una conducción deportiva o dinámica, pero no gustó nada a aquellos que sí sabían de coches y practicaban una conducción deportiva o dinámica, porque pasaban dos cosas. Primero, que no corría mucho y esas ruedas para correr incluso eran un inconveniente. Y luego que era el típico coche que, como se suele decir, tenía más rueda que suspensiones. ¿Esto qué quiere decir? La amortiguación era muy blanda y como el neumático agarraba mucho, es que el coche le notabas flotar. El neumático no deslizaba, pero el coche iba moviéndose sobre esos neumáticos por unas suspensiones muy blandas. Realmente el comportamiento de este coche no era bueno, no estaba conseguido. Barbie, no. Kent. No vamos a hablar de Barbie, sino de su novio, Kent, porque en 1982, y a la vista de que el buen recibimiento que había tenido el Copa, Ford decide que esto se va a acabar. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Muy fácil. Tenía un motor de toda confianza que iba muy bien, que era el motor tipo Kent, y decide montar este motor sin turbo y sin nada dentro de la caja de la carrocería del Ford Fiesta. El motor era un 1600 de 83 caballos a solo 5.500 vueltas. Bueno, la verdad es que, insisto, en cuanto a presentación o presencia, los Ford de esos años pues estaban por encima de sus rivales. Además, este coche le puso unas llantas, a mí no me entusiasman, pero gustaron mucho, que era una llanta de aleación con agujeros, con unos colores muy acertados, un interior muy bonito. La verdad es que el coche, pues lo abrías la puerta y tiene una sensación de más calidad que en un Renault 5 Copa. Y sobre todo, hicieron un cambio que podría parecer menor, pero no lo es, porque es donde reside la mayor personalidad de este recién nacido Ford Fiesta XR2. Y es que cambiaron los faros rectangulares, más bien pequeñitos, de los Ford Fiesta normales por unos faros redondos, que ocupaban el espacio del faro y del intermitente, que pasaba al paragolpes. Y eso, y unos faros supletorios centrales, bueno, le daban al coche una identidad propia. Era un Fiesta, pero era otro Fiesta. Al volante. Seguro que estás pensando, porque os conozco, bueno, Máximo, muy bonito, porque el XR2 era muy bonito, pero al final estamos hablando de 83 caballos contra 110 caballos. La respuesta es sí y no, y os digo por qué. Es verdad que la diferencia de potencia era mucha, pero también es verdad que en el Renault 5 Turbo, Copa Turbo, tenía dos inconvenientes. Uno, que había que ir a buscar la potencia arriba y que además tenía la típica respuesta turbo de esa época, que era bastante brusca. Y además, esto combinado con que no tenía, a pesar de todo, mucha motricidad. Os recuerdo con un coche más estrecho, con motor longitudinal, bueno, perdía rueda. Mientras el XR2 tenía la ventaja de tener un motor muy progresivo, con muchos bajos y con mucha mejor tracción en el tren delantero. La verdad es que el coche iba muy bien. Pero mejor que opiniones, os voy a dar datos. El Renault Copa Turbo tenía 110 caballos a 6.000 revoluciones, mientras que el Ford ofrecía su potencia 500 revoluciones más abajo. ¿Qué diréis? Pues no es tanto. Bueno, vamos al par. En el caso del par, el Renault 5 superaba al Fiesta, tenía 15 kilómetros por 12,8, pero el Renault 5 los daba 4.000 revoluciones. Y además era justo cuando daba el tirón del turbo. Por debajo no había nada, como se suele decir. Y el Fiesta tenía su par máximo a solo 2.800 revoluciones. Una enorme diferencia. Ya os he dicho que en conducción deportiva había otro inconveniente, que era la motricidad. Insisto, es que se nos olvida. El Renault 5 era un R4 con otra carrocería y era más estrecho de vías, con motor longitudinal, con una suspensión menos elaborada, mientras que el Ford Fiesta era un coche más moderno y más ancho. Os voy a dar también los datos. Las vías eran de 1,35 delante y 1,34 detrás, metros por supuesto, en el Fiesta, y de 1,29 y 1,27 metros en el Renault 5, una diferencia bastante notable. No es casualidad que el Fiesta, vamos a hablar ahora de estos coches en competición, tuviera mucho más éxito en rallies que en circuitos. ¿Por qué? Pues muy fácil de entender, porque en los rallies hay que improvisar. El asfalto agarra menos y las curvas son más cerradas. Entonces,
A lo mejor no te hace falta tanta potencia, pero sí te hace falta una potencia utilizable, que esté en cualquier régimen, en cualquier marcha, en cualquier tipo de curva, y que tengas una buena motricidad para salir de las curvas lentas. Un motor progresivo en un coche con buena tracción era más fácil de llevar. El R5 en rallies era complicado, porque todo eso se volvía a su contra. Era un motor que había que subirlo de vueltas, era más brusco en la entrega, tenía menos motricidad, pero en circuito, donde las curvas son más rápidas, el asfalto agarra más y no hay que improvisar, porque saben las curvas, cómo son y cómo van a ser y cómo te llegan, podía sacar partido a su mayor potencia. Con lo cual, como te digo, es absolutamente lógico, no es casual, que el XR2 tuviera más éxito en rallies y el R5 Copa Turbo más éxito en circuitos. Volvemos a analizar los coches bajo un prisma de coches de calle. El acabado y la habitabilidad del Fiesta eran mejores, claramente. Lo de la habitabilidad era evidente, el Fiesta era más moderno en cuanto a diseño. Y luego, de aspecto y estética, como decía un amigo mío en la época, que era una frase, una palabra que escuchaba mucho en la época, el Ford Fiesta era más molón. And the winner is... La verdad es que hoy lo tengo difícil para dar un ganador. ¿Pero te vas a mojar? Sí y no. Sí, porque voy a dar un ganador, digamos, con la cabeza. Yo creo que el ganador, analizándolo fríamente, es el Ford Fiesta, porque como coche para el día a día es un coche más agradable, más sencillo, más económico, tiene mejor habitabilidad y mejores acabados. Pero mi ganador, si me dejo llevar por mi corazón, pues es el Copa Turbo. Yo creo que tiene mucho que ver a que mi primer coche de competición fue un Renault 5 TS, mi segundo coche de competición fue un Renault 5 Copa y yo aspiraba, y nunca tuve, por cierto, a un Renault 5 Copa Turbo. Yo creo que estas cosas nunca se olvidan. Os voy a sorprender porque no voy a escoger ni el XR2, ni siquiera voy a escoger el Copa Turbo. El XR2 es un coche mucho más práctico para el día a día, el Copa Turbo es más potente, pero elegiría como coche del día para tener en mi garaje un Renault 5 Copa atmosférico, la versión de competición, pero para ir por la calle, porque tuve oportunidad de probarlo, la versión de competición yendo por la calle, y además fue, como os he dicho, un coche con el que corrí, me encantó, es un coche que me sedujo. Bueno, me encantaría tener uno en el garaje. Os lo he dicho al empezar que el consultorio de hoy es muy particular, por eso, en vez de responder a dos preguntas, vamos a responder a una, pero muy interesante y que me la hizo un seguidor en el vídeo que dedicamos a Marcello Gandini, que firma a este seguidor como motor a fondo 30. La voy a leer textualmente, tal y cual está, la podéis ver en los comentarios. Gracias, Max, por este vídeo tan emotivo, y no pasa nada por emocionarse, es normal y ahí se ve la pasión que tienes por los coches. Bueno, es que además, perdonad, es que con Gandini es inevitable. Gandini fue el creador de varias joyas del automóvil y su aportación a mí es una leyenda. Quería saber si alguna vez colaboró con Ferrari. Un saludo y felices Pascuas. Bueno, la respuesta es que tengo que agradecer dos cosas a este seguidor. Una, llamarme Max, que me gusta más que Maxi, y otra, llamarme de tú y no de usted. Siempre os digo que aprendo mucho con vosotros, porque honestamente, cuando me preguntó si Gandini había diseñado mucho para Ferrari, no me lo sabía, lo tuve que buscar. Y resulta, porque es que claro, si hablas de Ferrari siempre sale a relucir Pininfarina, y si hablas de Marcello Gandini siempre sale a relucir Lamborghini. Pero esto no sabía, así que he investigado. Y no hay un coche, sino que hay dos Ferraris diseñados por Gandini. Uno es el Ferrari Dino 308 GT4 presentado en el Salón de París de 1973. No confundir con el Dino Ferrari que probé en Tenerife, que es otro modelo mucho más redondito. Este era un 2x2 con motor central, líneas muy angulosas y también un encargo de Ferrari a Bertone cuando Gandini era el jefe. El otro es un prototipo que se llama Ferrari 308 GT Rainbow Concept, de 1976. Lo mismo, es un estudio que encargó Ferrari a Bertone, cuando todavía Gandini era el jefe de diseño de la marca. Me hace gracia porque en una entrevista que concede Gandini le preguntan por este coche y lo que dice me parece muy interesante. Dice, no iba a hacer lo mismo que Pininfarina, así que diseñé un Ferrari que no parecía un Ferrari. Y así es. Y es que Marcello Gandini era un genio. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya interesado. Gracias por suscribiros, por los comentarios
Y lo más importante es lo que digo siempre, espero veros de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.